Hola. No publico en línea a menudo, pero he estado experimentando algo extraño y quería saber si alguien más ha pasado por algo similar o si tiene algún consejo. O tal vez solo quiero que alguien me escuche, ya no lo sé. Toda esta situación está fuera de control. Apagué todas las luces y cerré la puerta, así que no creo que nadie sepa que estoy aquí. Tal vez los patrulleros. Solo soy yo y esa máscara por ahora. Al comienzo de la pandemia de 2020, Sherry, mi novia de 4 años, me dejó de repente. Iba a estudiar en una universidad en el extranjero y, en lugar de tener una conversación conmigo al respecto, decidió terminar. Demonios, me habría mudado a Estocolmo con ella, aunque no supiera una palabra de sueco. Pero aquí estamos. Unas semanas antes, había estado considerando una oportunidad de trabajo en un pueblo cercano, y esta ruptura fue la gota que derramó el vaso. Acepté la oferta, empaqué mis cosas y traté de mirar hacia adelante. Ya sabes, incluso cuando mi corazón estaba tratando de arrastrarme de regreso. Mi nuevo apartamento no era nada increíble, pero mucho mejor de lo esperado. Un dormitorio, una sala de estar, una cocina sorprendentemente espaciosa y un baño con una bañera grande. No podía quejarme, y el alquiler era muy barato. Conseguí el lugar recomendado a través de un compañero de trabajo que acababa de mudarse de allí, y no tenían más que cosas buenas que decir. Barrio normal, y si alguna vez lo necesitaba, también había una guardería al otro lado de la calle. No es que tenga hijos, todavía. Tal vez algún día. Sin embargo, no con Sherry. Tuvo su oportunidad. Lo siento, me cuesta concentrarme. Sigo oyendo esos ruidos en el hueco de la escalera. Están llamando a todas las puertas. De todos modos, me mudé a principios de febrero de 2020. Todo parecía estar bien. Como gerente de almacén y logística, estoy constantemente apagando incendios, pero en comparación con mi último trabajo, esto fue un juego de niños. Viviendo solo, el cheque de pago fue directo a mi bolsillo. Debo admitir que derroché un poco. TV nueva, muebles nuevos, cama nueva y elegante, este lugar mejoró muy rápido. Tal vez por eso estoy teniendo dificultades para dejarlo ir. De vez en cuando me encontraba con los vecinos. Nada formal, pero parecían agradables. El edificio de apartamentos tiene 4 pisos con 2 apartamentos cada uno, y yo estoy en la parte superior. Hay un montón de edificios similares por aquí, al menos 8. Hay un gran ascensor que puede llevarme directamente a mi puerta. Las paredes son modernas y en su mayoría insonorizadas, por lo que la única vez que escuché a mis vecinos fue durante su celebración del 4 de julio. Sin embargo, fueron lo suficientemente amables como para poner un aviso al respecto en el tablero de la planta baja. Aquí viven todo tipo de personas, pero en su mayoría adultos jóvenes y parejas de mediana edad. Hay 2 familias en la planta baja que parecen ser los mejores amigos, teniendo a sus hijos jugando. A veces, incluso dejando las puertas delanteras abiertas para que corran de un apartamento a otro. Pensé que los niños me molestarían, pero es agradable ver algunas caras felices cuando llegas a casa del trabajo. Muy bien, respecto a las máscaras. Sí, estoy llegando allí. Era principios de septiembre de 2020. La lluvia empeoraba y la gente volvía a encerrarse después del verano. Todos nos estábamos preparando para una segunda ola del virus. Un día, cuando regresé del trabajo, había un paquete afuera de mi puerta. Había un paquete similar afuera de la puerta de mis vecinos. Tenía curiosidad y bajé un tramo de escaleras, solo para ver el mismo tipo de paquete afuera de cada puerta también. Pensé que era un truco comercial, así que recogí mi paquete y lo abrí en ese mismo momento. Y ahí estaba. No era solo una máscara de plástico ordinaria y barata. Esta cosa tenía un filtro de aire incorporado y estaba hecha con una especie de yeso gomoso, de casi media pulgada de grosor. Podría cubrir mi cara y la mitad de mi cuero cabelludo. Era lo suficientemente grande como para que hubiera un pequeño mecanismo incorporado que se pudiera enganchar detrás de las orejas, pero estaba un poco suelto. La cosa probablemente costó más de $100 para hacerla. Debe pesar alrededor de 1 kilo, tal vez 1,5 kilos. El problema era la cara. Esta máscara era rara. Tiene la expresión de alguien que mira sin pensar a la nada. Boca entreabierta,
mandíbula floja, ojos cansados. Un trozo de fieltro blanco detrás de los ojos para que no pueda ver lo que el usuario está mirando. Tiene un color blanco estéril, con un fino forro negro alrededor de los bordes internos de los ojos. Un poco como un delineador de ojos. No había ninguna nota, ninguna explicación. Sin embalaje, sin remitente, nada. Alguien las entregó personalmente. Estaba a punto de entrar cuando mis vecinos salieron del ascensor. Tuvimos una pequeña charla y nos deseamos lo mejor, luego notaron el paquete afuera de su puerta. ¿Algún tipo de regalo? ¿Sabes quién? Ni idea. Me encogí de hombros, sosteniendo mi máscara. Pero no parecen baratas. Me pregunto si nosotros, sí, tenemos dos. Las máscaras eran de tamaños ligeramente diferentes, pero tenían la misma cara y color que la mía. Nos reímos, nos deseamos una buena noche y cerramos las puertas de entrada. Distanciamiento social. No sé si debería haber tirado esa maldita cosa entonces, o si debería haberme aferrado a ella con más fuerza. Ni siquiera pensé en esa máscara durante al menos una semana, hasta que me desperté tarde una noche. Eran como las 3 de la mañana, y algo estaba pasando en la guardería al otro lado de la calle. 3 autos de policía, todos con luces intermitentes, se detuvieron al mismo tiempo. Apagaron las sirenas, pero yo estaba despierto y mirando por la ventana. 2 oficiales entraron al edificio con sus armas desenfundadas. Hubo muchos gritos, pero se calmaron rápidamente. Unos 10 minutos después, llegó una ambulancia. Sin sirenas, solo luces intermitentes. Pusieron cinta policial. Al día siguiente, hubo un breve artículo en el periódico local. Hubo un asesinato. Un joven que vivía en la zona se dirigía a su casa cuando, según los informes, lo siguieron. Llamó al número de emergencia e intentó refugiarse en la guardería local, pero la policía no llegó lo suficientemente rápido. Lo habían apuñalado hasta la muerte mientras el operador de emergencia aún estaba en la línea. No podían decir con certeza si el agresor había sido un hombre o una mujer, solo que llevaba una extraña máscara blanca con una expresión peculiar. La policía estaba investigando el caso. Verificaron con cada vecino en el área. Fui uno de los últimos a los que entrevistaron, ya que vivía en el piso superior. Les dije lo poco que sabía, y parecían dispuestos a dejarme ir. Fue entonces cuando les mostré la máscara. La había escondido en un armario y no había pensado en ella por un tiempo. Igual que los demás. ¿Viste quién las entregó? Ni idea. Todo el mundo tiene una. ¿Llamadas telefónicas extrañas? ¿Notas? ¿Solicitudes de amistad? Por supuesto, no había nada. Las máscaras habían aparecido de la nada. La casa del asesino enmascarado estaba en marcha. No eran exactamente noticias nacionales, pero tuvimos una buena cantidad de reporteros que lo investigaron. Al parecer, la víctima tenía una máscara propia, pero estaba rota cuando la encontraron. La policía investigó a todos los que tenían una de esas máscaras, pero pronto quedó claro que el asesino podría haber sido casi cualquier persona en la ciudad. No había forma de saber de dónde venían las máscaras o dónde se habían hecho. Alguien podría estar repartiéndolas solo para despistar a la policía. En los meses previos a la Navidad, comencé a ver esas máscaras por todos lados. La gente comenzó a usarlas para protegerse al principio de la pandemia, pero después de un tiempo se convirtió en algo social. Podrías ver a un vecino al otro lado de la calle y saludarlo, todo con un poco de anonimato. Cuando usabas esa máscara, eras un curioso don nadie del vecindario. Eras uno más de la tripulación. Anónimo, pero perteneciente. Demonios, incluso yo la usé una vez cuando fui de compras al supermercado en lugar de mi máscara facial normal. Debo decir que la extraña máscara blanca era mucho más cómoda, excepto por la correa defectuosa para las orejas. Eso, y la gente parecía más amigable. Bueno, algunas personas. Las que tenían máscaras. Pronto, comencé a ver las máscaras por la noche. La gente se vestía con ropa voluminosa y se reunía con otras máscaras afuera, completamente en silencio. Se dejaban notas el uno al otro en la pizarra del piso de abajo. Muchos de los mensajes eran muy abiertos e inapropiados,
cosas como parejas que invitaban a personas a sus habitaciones, o mensajes anónimos y de odio sobre personas fuera del vecindario. Si el asesino enmascarado podía salirse con la suya, después de todo, todos podrían salirse con la suya llamando a un vecino ruidoso o pidiendo sexo casual. Pero la gente puede normalizar todo. Nos adaptamos a la pandemia, así que pensamos que también podríamos adaptarnos a esto. La policía pidió a la gente que dejara de usar las máscaras y todos estuvieron de acuerdo en hacerlo. Luego las usaron de todos modos. No hubo mucho rechazo, así que me imagino que al menos algunos de los oficiales tenían máscaras. Pero no todo fue siniestro. Recuerdo una vez que una mujer enmascarada salió a la calle a tocar el violín. Fue cerca de la primera nevada, y todo el vecindario miraba por las ventanas. Detrás de cada cristal había un rostro pálido, mirándola fijamente. Tenía mi propia máscara puesta, se sentía raro no tenerla. No podíamos llamar a la policía ni entregar a nadie solo por la máscara. Quiero decir, estábamos entregando a un asesino o a un violinista. Sherry lo hubiera odiado. Siempre había odiado los maniquíes, las muñecas, las máscaras, todas esas cosas. Había algo en los rostros congelados en el tiempo que la asustaba. Pero las cosas se fueron cuesta abajo rápidamente. En el transcurso de unas pocas semanas después de Navidad, hubo 2 atracos, un asalto y un intento de asesinato. Todos los agresores fueron descritos como enmascarados. Es curioso cómo dejé de notar las luces intermitentes y las sirenas. Supongo que realmente podemos adaptarnos a cualquier cosa. A principios de enero de 2021, las máscaras lo intensificaron. Los mensajes se estaban volviendo crípticos. Reuniones a medianoche. A veces había disparos o gritos. Un edificio de apartamentos tuvo un pequeño incendio en la cocina. Luego empezaron a ir de puerta en puerta en mi edificio de apartamentos. Normalmente eran 4. 2 parejas, de principios de los 50, no dicen nada, solo llaman a tu puerta y esperan. Se están asegurando de que todos sigan usando sus máscaras. Si no abres la puerta con tu máscara, tengo la sensación de que harían algo malo. Estoy bastante seguro de que tienen armas ocultas. Son bastante abiertos al respecto. Sí, abrí la puerta cada vez que tocaban. Sí, me puse la máscara. No, la correa detrás de la oreja todavía no estaba bien. Las reuniones nocturnas se hicieron más frecuentes. A veces todos iban a algún lado, y a veces simplemente se dispersaban. Esta vez vino la policía, y todos corrieron de regreso a sus edificios. La policía fue de puerta en puerta para preguntar si todavía teníamos nuestras máscaras. Por supuesto, mentí y les dije que no. Nadie fue arrestado. En toda la ciudad, los delitos menores iban en aumento. Robos, vandalismo, robo de autos, pero se estaba volviendo un poco más serio. Algunas máscaras fueron vistas caminando con pistolas y cuchillos. Una vez hubo 3 máscaras con cócteles Molotov. También hubo otro intento de asesinato, con una joven que recibió 3 disparos a quemarropa. Terminó en coma. También hay cantos. Principalmente de noche, pero a veces lo escucho cuando camino por la ciudad. Un cajero silbando cierta melodía, un tono de llamada de un teléfono en la multitud. La gente de toda la ciudad comenzó a abrazar la idea de vivir una doble vida. Demonios, a veces ni siquiera intentan ocultarlo. Una vez vi una máscara en uniforme repartiendo boletos de estacionamiento a plena luz del día. Avanzaré hasta hace 3 noches. Me he estado preparando para irme de la ciudad. He hablado con mi hermano sobre dormir en su sofá y he estado empacando lo esencial. Entonces alguien llamó a mi puerta. Los patrulleros, pensé, y me puse la máscara. Pero no fueron los patrulleros. Afuera de mi puerta, en el pasillo sin luz, había un hombre delgado, que se elevaba por encima de mí. Alto, alargado. Llevaba una sudadera con capucha, un par de jeans azules viejos y pálidos y no recuerdo sus pies. Ni siquiera sé si tenía alguno. Llevaba una de las máscaras, pero me sorprendió lo alto que era. Tendría que agacharse para pasar por la puerta. Se tensó para moverse y yo di un paso atrás. Tal vez estaba a punto de irse, no lo sé. Estaba demasiado sorprendido. Mi maldita máscara se desprendió.
La correa detrás de mi oreja izquierda finalmente se rompió. Mi máscara se cayó y el hombre alto me miró a la cara desnuda. Luego hizo algo que nunca había visto antes. Su máscara se movió. Pasó de un rostro sin mente y con la boca abierta a uno alegre. Una sonrisa grande y brillante. Mejillas que se hinchan. Labios blancos que revelan una boca interior blanca. Lengua blanca. Dientes blancos. Garganta blanca. No era una máscara. Corrí al baño, buscando a tientas mi teléfono. Estaba a punto de cerrar la puerta de golpe cuando noté que un brazo largo la mantenía abierta. Se estaba acercando a mí, completamente en silencio. Esa gran sonrisa se acercó mientras registraba mi rostro. Solo contuve la respiración, buscando una oportunidad para correr. Estaba tan callado, tan rápido. Era como ver un insecto tembloroso. No sentí su aliento. Luego, me dio una máscara nueva. La sostuvo con 2 dedos largos, como palillos de cuero. Se parecía a la anterior, pero era nueva. Las correas estaban reforzadas. Tomé la máscara, escupí un reflexivo, gracias, y vi al hombre alto salir de la habitación, todavía con esa gran sonrisa. Parecía una caricatura de una persona alejándose de un animal asustado. Me sentí como un ciervo frente a los faros de un auto. Todo estaba tan tranquilo. Dormí en mi bañera esa noche con la puerta cerrada. Mantuve la máscara cerca toda la noche y soñé con caras que salían de los azulejos del baño. Caras blancas. Sonriendo. Ahora, no estoy seguro de que las cosas puedan empeorar. Por eso no estoy seguro de si todavía debería correr o no. Los patrulleros vienen esta noche, solo lo sé, pero no sé si es una buena idea para mí abrir la puerta. No quiero volver a ponerme la máscara, se siente irreversible. Tal vez mi vieja máscara estaba defectuosa. Tal vez todo esto nos afecta de una manera mayor que solo darnos una sensación de anonimato. Tal vez este hombre alto es otra cosa. Lo llaman el hombre guapo en el tablero de abajo. Casi todas las notas son sobre él. Le dan las gracias, lo bendicen. Hombre guapo, hombre guapo, hombre guapo. Demonios, lo escuché cantar en la escalera. Tengo las maletas hechas, pero tengo miedo. No sé qué pasaría si me quedara más tiempo. Por otra parte, con una máscara como esta, podría hacer cosas increíbles, ¿verdad? Mirando a través de los ojos de esa máscara, veo libertad. Libertad inflexible y sin adulterar. No lo odio. ¿Lo harías? Solo digo, tal vez haya una buena razón por la que la gente adore esa cosa. Sherry regresará a casa durante el verano. Es solo la siguiente ciudad. Esa perra tiene que venir. Gracias por mostrar tus miedos. Ahora podré agregarlos a mi colección.